buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Nos encontramos en Entremos en Detalle Círculo Rojo y en esta parte pues nos encontramos con el buen amigo Roberto González, quien es aspirante a la candidatura independiente a la alcaldía en este municipio de Delicias, Chihuahua. Roberto, buenas tardes. Carlos, buenas tardes. Un saludo y un agradecimiento por la invitación al programa y un saludo a todo el teleauditorio. Encantado de estar aquí, mucho gusto. Pues Roberto, abriendo ¿cómo le podemos decir? Para no decir mercado, abriendo las oportunidades a la independencia en Delicias. Sí, fíjate que, bueno, tienes razón, ¿cómo lo diríamos? ¿No? Como sembrando quizá, ¿no? Arando la tierra un poquito también de empezar esto que debido a las leyes que se modificaron y que ya se permite precisamente las candidaturas independientes, bueno, pues siendo pionero en esta parte, por primera vez en la historia de Delicias, un movimiento, o incluso una persona, en este caso un servidor, ha llegado tan lejos como ya estar prácticamente al borde de ser considerado el primer candidato independiente en la historia de Delicias a la presidencia municipal, ¿no? Entonces, pues sí, eso es algo novedoso. Bueno, y para partir de un principio y para que la ciudadanía te conozca, ¿quién es Roberto González? Bueno, pues básicamente, fíjate que yo me defino yo soy comerciante, tengo mi negocio en el Mercado Juárez, ahí un negocio familiar de ahora sí que ya hay varias generaciones, prácticamente desde la fundación del Mercado Juárez. Estudié licenciatura en informática en el TEC de Delicias, me formé prácticamente toda mi preparación académica aquí en la ciudad. Después también, después de salir y dedicarme al comercio, que era lo que siempre me gustó, ¿no? El trato con la gente, el poder platicar con las personas. También me interesó mucho la vida comunitaria. Fíjate, tuve la oportunidad de salir del país y salir a estudiar, a aprender otras cosas, a conocer. Y fuera del país me encontré en otros países del mundo, sobre todo en sociedades más evolucionadas, la comunidad, los mismos ciudadanos tienen papeles mucho más relevantes en la vida comunitaria. Aquí yo siento que le dejamos mucho a los gobiernos, ¿no? Y queremos que los gobiernos hagan todo. En otras partes, pues el progreso viene precisamente también de lo que aporta la comunidad, y en esos lugares me interesó mucho esa participación, veía que es una forma de mejorar la sociedad. Y te digo, regresé todavía después de ser estudiante aquí a Delicias con la idea de participar en lo que era la vida comunitaria. Pues nos pusimos a trabajar en algo que a mí me apasiona, que es el cuidado o el trato, incluso el buen trato que debemos tener con los animales, con la ecología, esos temas que ahora cada vez se popularizan más porque así debe ser. Necesitamos una ciudad mucho más humana con todos, no solamente obviamente con los sectores más desprotegidos, pero también incluso con el medio ambiente, con lo que nos rodea. Y en esa dinámica pues empecé a fundar asociaciones que tenían que ver con este tema. Fui presidente de ahí primero en esencia de la Unión de Locatarios del Mercado Juárez, una unión muy combativa, muy antigua también, y después fui presidente 3 veces de Canaco también, hasta por ahí me invitan a participar sin siquiera yo pensarlo ni solicitarlo, a participar en lo que es la vida política, y también llegué después de una victoria electoral a ser síndico municipal. Entonces bueno, pues te puedo resumir más o menos lo que hemos hecho en la vida comunitaria y pública aquí en la comunidad, ¿no? Pero si me preguntas quién soy, pues básicamente diré que soy una persona muy inquieta, una persona que desea, que siempre estoy buscando formas de acercarme más a la sociedad, y cómo acercamos más a la sociedad a la toma de decisiones, ¿no? Al poder incluso. Bueno, comentabas tú dentro de tus orígenes que has aprendido de comunidades más evolucionadas. ¿Cómo definirías esa evolución? ¿Hace falta en Delicias esa evolución a la que tú señalas? Sí, claro que sí. Fíjate que Delicias tiene un punto de partida muy interesante y muy bueno, ¿no? Cuando la ciudad se origina, eso obviamente no existía, se tuvo que fundar de la nada, y viene precisamente para su fundación, a pesar de que es un proyecto gubernamental, pues llega gente de muchos lugares, sobre todo de Camargo, incluso de Torreón, de la ciudad de Chihuahua, gente visionaria, gente con ganas de hacer las cosas distintos de lo que hacían sus lugares ya más antiguos, que tenían una sociedad más estancada. Y eso le da un impulso tremendo a Delicias, ¿no? Hay que decir que somos una ciudad de inmigrantes prácticamente, y que después empiecen las nuevas generaciones empezamos ya a crecer aquí, ¿no? Pero en otras partes, yo cuando hablo de ciudades solucionadas me refiero a las sociedades incluso más desarrolladas, que han encontrado la forma de poder compartir el desarrollo, de compartir incluso la manera de salir adelante, no solo, repito, dejando todo al gobierno, sino también haciendo que la comunidad tenga peso.
Y que cuando digo que la comunidad tenga peso, bueno, pues es que la gente se involucra en las tomas de decisiones de las que hacen los gobiernos, en su forma de democracia, en la participación para alcanzar los objetivos que se desean. Entonces, en esa forma yo sí creo que hace muchísima falta. Repito, no dejar todo a los gobiernos porque bueno, pues nos han demostrado que son muy ineficientes, e involucrarnos como comunidad y así pues, lograr una comunidad más evolucionada, ¿no? ¿Crees que Delicias está en ese punto? Yo creo que Delicias debemos ahora sí que pisar el acelerador. Uno de los motivos de que yo estoy buscando una candidatura independiente, que hemos pasado por muchísimas cosas para tratar de lograrlo, desde impugnar leyes estatales, desde romper esas leyes, es precisamente para eso, ¿no? Para que los ciudadanos tengamos más que decir, no solamente estar siendo pasivos. Yo creo que necesitamos meterle acelerador y necesitamos la sociedad tomar el control, repito, incluso del poder político. Señalas tú que la forma en la cual puede existir una evolución en las ciudades es con esa participación ciudadana, y que si bien es cierto, como un estado donde hay una forma, donde tenemos un gobierno, pues no solamente la responsabilidad es del gobierno, claro, sino que es de la ciudadanía. Es precisamente eso, que tu candidatura independiente tiende a eso, a ciudadanizar el gobierno, o sí, más, sí, algo así, por resumirlo en alguna manera, pudiera ser. Sí, mira, las candidaturas independientes por definición, como son candidaturas, perdón, sin partido político, por definición son candidaturas que son ciudadanas, están ciudadanizadas. No representamos una institución como lo hacen los partidos políticos, ni una estructura partidista tampoco. Lo que representamos precisamente son proyectos ciudadanos, al final de cuentas, proyectos de la gente. Estos proyectos que necesitamos que se aterricen también para que enriquezcan lo que es la vida pública. A mí me interesa, creo que a todos nos interesa mucho, bueno, vamos a ser francos, ¿no? Yo que si hablamos con la verdad, hemos visto, a pesar de algunos avances sobre la comunidad, también hemos visto un estancamiento terrible. Y bueno, yo lo achaco y muchas personas lo atribuimos al hecho de que estamos viendo en Delicias grupos de poder político, básicamente peleando por lo que es un presupuesto, el control de los cargos públicos, el control de los empleos incluso, el control del dinero público, pero más basados en esta lucha de poderes que en ideología, ¿no? Ya no hay mucha distinción, a mi criterio, entre los partidos políticos, prácticamente se han convertido en la misma cosa, y que necesitamos, repito, no los estoy satanizando, estoy diciendo que lo que necesitamos los ciudadanos es volver a tomar el control incluso de estos partidos políticos, incluso los militantes de los partidos políticos deberían tener el control y no estar sometidos a las cúpulas de esas instituciones. ¿Cuál es la ideología de Roberto González? Mira, yo creo mucho, decía yo, en la participación ciudadana. Yo creo mucho en que la gente debe ser parte de la toma de decisiones. Creo que los gobiernos deben ser honrados, transparentes, eficientes, gobiernos éticos. Creo que sin el ingrediente humano de ser, sin el ingrediente personal, repito, gobiernos éticos me parece que sería la definición de lo que deberíamos tener como una ideología, de donde parte una ideología política. Si hablamos de ideologías o de formas de pensar, tendría que describirme seguramente en estos principios éticos. Yo digo solidaridad, creo que es importante la solidaridad con los más débiles. Necesitamos la justicia, necesitamos tener una sociedad más justa. Entonces, en los criterios de honradez, ética, justicia, solidaridad, ahí me gusta inscribirme porque creo que es lo que verdaderamente hacen que las cosas valgan la pena. Bueno, pues sin duda eres un impulsor de estas candidaturas independientes en nuestro estado, pero hay muchos que desconocemos esta figura. Si nos pudieras explicar desde tu perspectiva, desde tu vivencia como un aspirante a una candidatura independiente, ¿qué es la candidatura independiente desde el punto de vista de Roberto González? Bueno, más allá de mi punto de vista, es una figura legal que ya está reconocida como tal. Una candidatura independiente, representa. Fíjate qué bueno que me haces esta pregunta, muy interesante, porque hay mucha confusión a veces en las candidaturas independientes. Hay quienes descartan los independientes porque dicen, bueno, es que ya perteneció a un partido político, etcétera, ¿no? Algunos dicen que porque algunos han trabajado incluso en los gobiernos ya no pueden ser independientes. Y es bueno aclararlo, ¿no? El candidato independiente básicamente lo que lo define es de que compite en una elección sin el apoyo de ningún partido político. Es decir, que no utiliza ni los recursos públicos para saber el dinero,
tampoco utiliza la estructura de un partido, es decir, la gente que ayuda en los partidos, la estructura territorial, no la utiliza, es decir, que va por sus propios medios, con sus propios financiamientos incluso. Nosotros acabamos de pasar una etapa para poder llegar a este punto en el que estamos, ya inminentemente esperando solamente que el Instituto Estatal Electoral nos dé la luz verde para que nos dé el nombramiento de candidatos, pero para lograrlo necesitamos, lo hicimos ya en el pasado, hace unos cuantos días, entregar más del 3% de firmas de respaldo de los votantes de Delicias. Entregamos prácticamente el 4.5%, es decir, 4.500 firmas de apoyos de ciudadanos. Esto es lo que nos permite a nosotros presentarnos ante la comunidad a una elección, el apoyo de los ciudadanos. Como no tenemos el apoyo de los partidos, nos piden el apoyo de ciudadanos que estén de acuerdo en que nosotros participemos. Y esto es lo que acabamos de lograr, lo acabamos de presentar hace unos cuantos días al instituto. Y esto es lo que define las candidaturas independientes, que van precisamente por su cuenta, pero con apoyo ciudadano. De manera que los candidatos independientes pueden ser varios y distintos y no necesariamente pensar de la misma manera. Hay gente que me decía, Carlos, fíjate, muy curioso, cuando andábamos recabando las firmas, decían, del partido independiente. O sea, la gente pensaba que era un partido, ¿no? Sí. En realidad no es así. Puede haber independientes a diferentes cargos, claro. Y pueden no estar unidos ellos, pueden no tener una misma meta en común. Es independiente. Son independientes incluso de los demás, ¿verdad? Que están participando, de los partidos y de los demás, aunque sí tenemos que decir que por la dinámica social, es decir, por las condiciones sociales en las que estamos, se puede manejar un margen, ¿no? Un mínimo que prácticamente todos los independientes compartimos, la convicción de que necesitamos participar los ciudadanos, competir contra los partidos políticos y lo que es ahora sí que airear el sistema político, en este caso de Delicias en mi perspectiva, pero pues también del país o de otros estados de la República. Yo creo que los candidatos independientes vienen a abrir este sistema político que se ha encerrado demasiado. Yo creo que para nadie es un secreto decir, digo, es un secreto porque ya es hasta legal, que los partidos políticos designan a sus candidatos por dedazo, ¿no? Es decir, el Partido de Acción Nacional lo tiene dentro de sus formas de elección. En el PRI, bueno, pues ha sido tradicional. Entonces, esta manera se van cerrando los espacios tanto a los militantes como a los ciudadanos. Esta cerrazón provoca que se manejen intereses económicos, se manejan intereses particulares dentro de esos partidos, más que los intereses incluso de los militantes y pues menos que la ciudadanía. Entonces realmente lo que vienen a hacer los candidatos independientes es a decirle a las cúpulas de los partidos, espérame, tú no puedes designar candidatos y gobernantes así nomás como se te ocurre. También habemos ciudadanos interesados en participar, interesados en trasladar ese poder de unos poquitos a todos los ciudadanos, a toda la gente, y que de esta manera tengamos una democracia real. Sin democracia real el progreso es imposible. Sin democracia real, pues, olvidémonos, ¿no? de los avances, y es lo que venimos a hacer, ¿no? No hay en los partidos políticos tradicionales, como tú lo señalas, un método por medio del cual cualquier militante pueda aspirar a ser considerado un candidato. No lo hay, no hay un camino claro, realmente. Bueno, en el PRI te puedo decir que no lo hay, porque los delegados son puestos por los mismos gobernantes. Digo, porque en el PRI se elige por delegados, pero los delegados, pues digo, bueno, yo participé 9 años en ese partido, ¿no? Lo conozco perfectamente. Y los delegados son designados por el presidente municipal o por el gobernador y votan. Bueno, baste ver las votaciones que se hacen en el PRI para escoger candidatos. Nunca hay ninguno en contra, ¿eh? Hay 5,000 delegados y todos votan a favor. Eso no es una democracia real. Y en el PAN, pues que tienen una tradición de delegados, una tradición desde Gómez Morín se suponía más democrática, pues han decidido últimamente, lo han hecho aquí en Delicias otra vez, han elegido ellos le llaman por designación directa, es decir, no le preguntan a nadie. Incluso eso es lo que está pasando, que ese partido, bueno, así que se ha partido hasta en tres decisiones, ¿no? Que conocemos. Yo sí quiero decir algo, porque cuando hablo así hay gente que cree que, o lo toma como si fuera una agresión lo que estoy diciendo. No, yo que no debemos de sentirnos, ¿no? Hay que decir las cosas como son, hablar con la verdad. Y voy a hacer una aseveración que a alguien le parecerá muy curiosa, pero a quienes más le convienen que a los candidatos independientes les vaya bien son a los propios militantes de los partidos. Si a Roberto González, después de haber participado en un partido político, le va bien, es decir, que logremos una candidatura y que tengamos éxito en esta candidatura,
dentro de 3 años la cosa no va a ser tan fácil para los diferentes partidos escoger y poner el dedo, porque va a haber muchos interesados en participar de forma independiente. Todo aquel que se sienta con el capital político y la fuerza y la experiencia y la capacidad para salir adelante por su cuenta, pues va a levantar la mano, ¿no? Y esto es bueno para todos, es bueno que haya democracia en los partidos, es bueno, no hay ninguna otra forma de gobierno con todos sus errores mejor que la democracia, ¿no? Claro. Entonces, pues yo digo que las candidaturas independientes es ganar para los ciudadanos, ganar incluso para la gente que pertenece a los partidos, ¿no? Roberto, liberarse de esas ataduras. Señalabas tú que regularmente la tradición marca que en los partidos políticos pues sea una designación en la cual no se le toma en cuenta ni a los ciudadanos ni a la militancia. También señalabas tú que ya habías tenido la oportunidad de haber sido candidato y haber sido ganador en una elección. ¿Cómo fue el proceso de Roberto Martínez de Roberto González? ¿Cómo fue el proceso de Roberto González cuando estuvo en ese partido para lograr ser candidato? Fíjate que yo tuve una gran fortuna. Y digo porque fue una condición no propiciada por uno, sino que fue la convocatoria que manejó en ese momento el PRI. Tengo que decir que yo era presidente de Canaco, había sido presidente 3 veces de Canaco. Era mi último año, acaba de terminar en marzo. Y que el PRI tenía perdida la posición, por así decirlo, del síndico municipal. Gobernaba Guillermo Márquez, presidente municipal del PRI, pero el síndico era el ingeniero, el químico Abundis, ¿no? Que era del PAN. Entonces a mí me invitan prácticamente como un candidato externo. Yo pues realmente nunca había estado ni siquiera en la sede del PRI municipal. Me invitan a participar pues por esa exposición que había tenido, ese trabajo que había hecho socialmente, y de alguna forma me invitan a recuperar esa posición. Pero digo que fue afortunado porque ha sido la última vez que en ese momento la convocatoria salió abierta. Es decir, con una elección interna dentro del PRI, que eso deberían de regresar los partidos a eso, eso de que es una mentira eso de que se dividen. La democracia tiene sus riesgos, sus costos, pero tienen que asumirse, ¿no? Y en esa ocasión que me tocó a mí sí hubo una elección interna. Se hicieron 2 planillas, una encabezada por Herberto Villalobos, que al final de cuentas fue la que ganó, y otra encabezada por el profesor Abel Franco, ¿no? Entonces, en lo de nosotros sí fue una elección, hubo un domingo, una elección abierta a todos los simpatizantes, se instalaron varias casillas en el municipio, la gente tuvo que ir a votar, no solamente los militantes, sino incluso los simpatizantes, y eso nos dio legitimidad y sirvió mucho, ¿no? para salir adelante. Por eso digo yo que es falso, ¿no? Que decir que cuando las cúpulas dicen que no se pueden hacer internas, es básicamente porque quieren mantener el poder del control de designar candidatos. No porque no sea beneficioso para los partidos. Es beneficioso para los partidos, no para ellos, pero para los partidos sí es beneficioso. Entonces, en tu caso fue una situación diferente. Sí, en mi caso, cuando Reyes Báez era gobernador, me parece que en las dos formas de elección, en los 2 periodos, es decir, el intermedio y el último, las 2 elecciones, por así decirle, que tocaron en ese sexenio, sí hubo elecciones internas en el PRI en algunos municipios. No recordaría decirte si en todos, pero aquí sí competimos internamente, y eso pues a mí me da la alegría, ¿verdad?, de haberlo logrado de una manera democrática. Y después decir que también cumplimos con el objetivo, porque un servidor ganó la elección y la ganamos con un número importante de votos. ¿Qué pasa después, Carlos? ¿Qué pasa después que uno se va dando cuenta también? Porque alguien me preguntará, bueno, ¿y por qué se salió? Quiero decirte que a mí yo no tengo ningún problema nunca tuve un problema personal con nadie, es decir, a veces es muy común que te digan, bueno, es que no le dieron tal candidatura y se salió y hizo una división en el partido y se fue. No, la verdad que en mi caso fue una conducta de coherencia. Yo me fui dando cuenta con los años, yo salgo de síndico municipal en el año 2010 y ya no vuelvo a participar. Ni en el servicio público. También me ofrecieron algunos cargos burocráticos que bueno, pues yo por mi actividad de comercio no me interesó nunca participar en el gobierno. Respeto mucho la burocracia, pero pues no era lo mío, ¿no? Pero sí decir que después de salir esos 6 años viene esa evolución que estoy hablando de la conciencia también. Yo me di cuenta que a través de los partidos, en esa cerrazón, no hay progreso para la ciudad. ¿Por qué? Dices tú que hay gente que dice, bueno, ¿y por qué se salió? Pero yo te preguntaría, ¿por qué aceptar? ¿Por qué aceptar cuando en un principio, la propuesta? En su momento. Sí, fíjate que yo desconocía y no me arrepiento de haber aceptado, ¿no? Incluso me parece
es un cambio trascendental cuando nunca, si vemos en Delicias, por así decirlo, es una comunidad no tan grande, al fin del cuento no es una ciudad enorme. Si te pones a ver la cantidad de personas que han tenido la oportunidad o que hemos tenido la oportunidad de participar en una elección, de ser candidatos, por el partido que sea, ¿no? Pero de ser candidatos, de ganar una elección, y después de conocer incluso la vida interna del gobierno, cómo se manejan los gobiernos, lo que es la administración, la realidad es que somos pocos en el municipio. Esto quiere decir que esa experiencia, la experiencia tanto electoral como la experiencia de haber servido como síndico durante 3 años, me permitió conocer desde cómo se elabora un presupuesto, desde cómo se ejerce el presupuesto, cómo se logra bajar obra pública, cómo se logra bajar los programas federales. Pues todo esto nos prepara para lo que estoy haciendo. No vengo a improvisar, a ver qué se nos ocurre, ¿no? Venimos con una trayectoria de experiencia. Entonces yo, si me preguntas por qué aceptar, yo acepté porque me parecía que una forma más de servir a la comunidad. Ese ha sido siempre mi objetivo, cómo servimos. Bueno, pues este es un poquito de la historia, ¿no?, de Roberto González en su trayectoria como político, podemos decir, como funcionario en algunos momentos. Pero ¿qué viene para Roberto González? ¿Qué hay hacia adelante? ¿Cuáles son los proyectos? En estas candidaturas independientes, que es la novedad para todos, claro, para quienes están inmiscuidos en la ley, en las elecciones, para todo el mundo, incluso para los mismos independientes. Creo yo que cada día te encuentras algo nuevo, ¿no? Sí, fíjate que primero que nada decirte que las firmas que tuvimos que reunir para poder ser candidatos, decirle a la gente y agradecerle a la gente que nos echó la mano, la hicimos sin contratar gente, sin pagar un solo peso, la hicimos con solamente amigos, con gente del proyecto que quería participar. ¿Y con qué me encontré? Bueno, pues me encontré con que había una gran cantidad de gente que piensa lo mismo que nosotros, que es necesario que le demos vacaciones a lo mejor un poquito a los políticos tradicionales y los ciudadanos tengamos la oportunidad también de llegar al gobierno. Con una serie de objetivos, sí, que no podríamos decirlos ahorita obviamente porque estamos en temporada de veda electoral, pero sí encontramos esto, un gran deseo de la gente de cambiar las cosas. ¿Y qué viene? Pues viene mucho trabajo, Carlos. Primero decirte que quienes hacen las leyes para los independientes, bueno, irónicamente, porque así es, son los mismos partidos políticos. Y nos tienen muy cortados de todo. Prácticamente no habrá presupuesto público, todo lo hemos tenido que hacer con nuestros recursos, poquitos, básicamente incluso de esfuerzos propios, de caminar, de salir con la gente a buscarla, a saludarla, gastando de nuestra gasolina, gastando de nuestra suela, nuestra saliva, ahora sí, sudor. Esto es lo que tenemos. Sabemos que vienen, porque repito, conozco el sistema, vienen muchos millones de pesos de cada partido tratando de ganar el gobierno municipal de Delicias. Nosotros seguramente lo haremos con escasísimos recursos, pero lo haremos con la convicción de salir adelante, ¿no? Ese es un punto muy sentido en la ciudadanía en general, independientemente de los independientes y de los partidos políticos, la situación que tiene que ver con el dinero. Vamos a ponernos en una hipótesis donde, para no hipostasear sobre Roberto González, el candidato independiente, una vez que sea candidato independiente, el financiamiento de su campaña, ¿de dónde viene? Mire, el financiamiento de la campaña se puede de forma legal, para que la gente lo comprenda un poquito más. El tope de campaña, lo máximo que se supone un candidato puede gastar, sea de partido o sea independiente, es 1,5 millones de pesos. 1,530,000 y tantos pesos. Estos partidos siempre los han pasado por el arco del triunfo, ¿no? Se gastan muchos millones más, pero eso es lo que la ley marca. A los candidatos independientes se nos tiene permitido reunir la mitad ahora sí que pudiera hacerse de otros ciudadanos que quieran aportar para participar, pero solamente la mitad, porque la mitad se supone que debería ser de dinero público, es dinero que el gobierno da. Pero el gobierno no nos va a dar ese dinero, los candidatos. No habrá dinero público. Básicamente me parece que debería el gobierno de dar a los independientes, a cada independiente, bueno, en el caso de Delicias, unos 700,000 pesos. No, hombre, no va a andar ni en 20,000 pesos. O sea, va a ser simbólico la cantidad que el gobierno va a dar. Y a mí me parece correcto, ¿eh? Yo soy de los que creen que el dinero público echa a perder también mucha gente, ¿no? Entonces la otra mitad se pudiera reunir de simpatizantes, 750,000 pesos. Y la ley dice, me preguntas que dónde, bueno, pues la ley dice que mientras sea lícito el origen, pues puede ser de cualquier personas que den. Yo te quiero decir que en mi caso, nosotros queremos hacer las cosas no solamente apegados a la ley, sino apegados a la ética.
En mi caso, no vamos a aceptar ningún donativo mayor a 5,000 pesos de ningún empresario, ni de ninguna persona que quisiera cooperar más, porque más de 5,000 pesos te compromete, bueno, incluso compromete las capacidades de decisión de la obra pública, de muchas cosas que te puedan exigir. Nosotros queremos, si la gente quiere donarnos cuando llegue el momento y lo quiere hacer legalmente, hay mecanismos para hacerlo, pero que sean cantidades pequeñas. Queremos que sea una candidatura comunitaria. Fíjate que yo quiero decir algo aquí muy importante, Carlos. A pesar de que no se supone, los partidos tienen un montón de lana, muchísimo dinero, la realidad es que, en Delicias al menos, los partidos políticos son financiados por empresarios, por incluso empresas nacionales que quieren privilegios políticos. Se juntan estos financieros y le dan el dinero al candidato para que haga su campaña. Una vez que se lo dan y este candidato gana del partido que sea, cuando llega al poder está obligado, porque ya tiene compromisos financieros con esta gente, a devolverle no solo lo que metieron, porque ellos lo que quieren es ganar negocio, quieren agarrar más dinero. Y eso es lo que pasa, eso es lo que sucede, es que el presupuesto ya queda comprometido, porque con lo que se les paga a estas personas no es con el dinero del candidato, es con el dinero de la ciudad, con el dinero del pueblo, ¿no? Entonces, por eso nosotros no vamos a aceptar ningún compromiso económico con nadie. Preferimos tener mucha menor cantidad de dinero, que aparte tengo que decirte que la gente también está enojadísima con el despilfarro que hacen los partidos políticos. ¿Qué es eso de tener espectaculares y megapendones en cada poste, ¿no? Pues sí, que habiendo tanta necesidad y sobre todo tanta pobreza en Delicias, que parece que no se han dado cuenta, la tiran, la despilfarran, y eso a la gente le molesta mucho. Nosotros no vamos a hacer nada de eso una vez que el instituto nos dé esa categoría de candidato. No será una candidatura como debe ser, razonable, hay que platicar con la gente, hay que visitarlos en sus casas, hay que ser austeros también en esto, porque lo que mal empieza, mal acaba, ¿no? Entonces, si empezamos con financiamientos ilícitos, equivocados, vamos a terminar mal, y eso es lo que no queremos. No queremos hacer las cosas bien por Delicias. Sin duda es un tema novedoso donde podemos durar horas y horas platicando, porque en realidad pues luego yo tengo todo el día libre. Es algo muy interesante, y es muy interesante y novedosa la postura de Roberto González, de las candidaturas independientes y más en Delicias. Sin embargo, pues desafortunadamente el tiempo aquí, como tú bien lo sabes, es reducido. Sí. Roberto González, ¿algo que quisieras decirle al auditorio para terminar, una conclusión? Pues mira, fíjate, yo voy a estar un poquito en desacuerdo. Creo que lo que yo estoy diciendo aquí, o lo que vamos a decir como una vez que empiecen las campañas, es novedosa la figura, pero no lo que decimos, porque esto es lo que dice la gente en las calles todos los días la gente en los cafés, la gente en las escuelas, los delicienses en cualquier parte, las señoras, las amas de casa, se juntan y ven que esto es insoportable e insostenible. El despilfarro, el cómo manejan los partidos, cuando hablo de los partidos no hablo de los militantes, que yo tengo muchos amigos militantes que aprecio mucho, las cúpulas, los jefes de los partidos, los gobernantes, cómo manejan nuestro dinero, en una falta total de aseo, en prácticamente lo que la gente denomina corrupción, ¿verdad? Que es insostenible, ¿no? Entonces, realmente lo que va a pasar aquí de diferente, Carlos, es que las candidaturas independientes, al menos un servidor, pues vamos a poder subirnos a la elección y vamos a poder decir las cosas como verdaderamente son, y no estar, pues, como los partidos, ¿no? Que nada más se atacan en temporada de elecciones y luego pasan las elecciones y vemos las fiestotas que hacen todos juntos, ¿no? Y los militantes acá abajo peleándose y los que están arriba en sus fiestas haciendo negocios, casándose entre ellos y riéndose de todo el pueblo, ¿no? Nosotros, esa es la gran diferencia de los independientes, que vamos a decir la verdad. Y ante la verdad, pues no hay mentira que pueda derrotarla, ¿no? Pues muchas gracias, Roberto. Gracias por atender esta invitación, como fue expedida para todas las personas que andan inmiscuidos en estos tiempos, independientemente del partido político, de su ideología o de la independencia que la ley les dé. Muchas gracias por atender esta invitación y pues nos vemos más adelante. Claro que sí, vendrán las etapas en las que podrá hacer uno propuestas de gobierno. Obviamente no las hacemos porque está vedado y tenemos que ser respetuosos de la ley, y lo que expresamos son simplemente opiniones personales todavía hasta el momento, pero si nos invitan otra vez, Carlos, pues encantados de la vida de estar por aquí ya cuando estemos en esta etapa de propuestas. Por lo pronto, un saludo y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, buenas tardes.